Bueno, como parte del grupo de la Escuela Graduada de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas, estamos aquí para tener un conversatorio con el doctor Ángel Román Franco. Mi nombre es Marcos Ramos y voy entonces a permitir que cada uno de los integrantes del grupo se presenten para entonces puedan conocernos. Mi nombre es Eric Xavier Pérez Guzmán. Mi nombre es Lester Rosario. Mi nombre es José Rosado. Mi nombre es Crisanda Serrano. Mi nombre es Camil Zenón. Luis Manuel López. Cada uno de nosotros va a tener una serie de preguntas que vamos a realizarle al doctor Román Franco sobre las curiosidades, sobre quién fue Bailey K. Ashford y sobre cuáles fueron sus hazañas en Puerto Rico. Así que podríamos comenzar con la primera pregunta. Así que, compañero Luis López. Doctor Román Franco, vamos a comenzar una preguntita un poquito sencilla. De verdad que quiero agradecerle el tiempo que usted va a compartir con nosotros durante la mañana de hoy. Es un privilegio y un placer tener a una persona como usted que tenga el conocimiento egregio, vasto, sobre una persona como quien fue el doctor Ashford. ¿Quién fue Bailey K. Ashford? Bueno, Bailey K. Ashford es un norteamericano del norte de los Estados Unidos, costa este, que inicia su carrera como un joven dedicado a las artes. Y de hecho su primera educación fue en música y se graduó como violinista. Pero su padre había sido un oficial del ejército, también otros familiares habían ocupado posiciones de dirección en escuelas de medicina de Estados Unidos. Y él le interesaba, además de las artes, la investigación. Y entendió que el ejército le proveía la oportunidad de tener una manera de ganarse la vida, por un lado, y otra, el de poder hacer investigación. Y quizás, aunque eso él no lo enuncia, esa vena de aventurero, porque el ejército les provee esa oportunidad. Surge el problema de la relación norteamericana con España y los intentos de Estados Unidos de forjar imperio, y viene la guerra hispanoamericana. En esos tiempos, los ejércitos eran voluntarios. No era como la Segunda Guerra Mundial, particularmente, que era por servicio selectivo. Y él se ofreció de voluntario, pero no era el único médico. En toda actividad bélica, siempre los soldados del frente van acompañados de unidades médicas. Y ahí venía Bailey K. Ashford con el rango de primer teniente. Él se recibió en la escuela de cadetes. Y llega aquí a Puerto Rico. Y básicamente un primer teniente es alguien más o menos un poquito más que la edad de ustedes, quizás 2 o 3 años. Pero vino así también con rostro de aventurero, como los que veo aquí. ¿Cuántos hijos tuvo el doctor Bailey K. Ashford? Caramba, esa pregunta no te la puedo contestar porque nunca le he puesto tanto. Tuvo 3 hijos. 3 hijos, estoy casi seguro de eso. Y vivieron siempre aquí, inicialmente en Puerto Rico, los tuvo aquí en Puerto Rico. A la luz de esa pregunta cabe reseñar el hecho de que a través de su vida profesional y de adulto, Bailey K. Ashford llegó como norteamericano, pero murió puertorriqueño. Él es hijo adoptivo de esta patria. Se casó con una puertorriqueña de Mayagüez y hizo toda su vida profesional en Puerto Rico. Y siempre destacó a Puerto Rico como un lugar importante en su vida. Y cuando ustedes leen sus escritos, llama la atención la forma en que se refiere a Puerto Rico. Siguiendo la línea de pensamiento, nos gustaría saber un poco más acerca sobre sus aportaciones aquí en Puerto Rico. Bueno, como le dije, él llega como un primer teniente. En el ejército, los primeros tenientes no tienen grandes autoridades. Tienen por encima de ellos oficiales de más alta gradación, capitán, mayor, teniente coronel, coronel general. Él llega aquí con las tropas del general Miles, que son los que llegan a Guánica. Hubo otros desembarcos en Puerto Rico. Eventualmente él pasa a Ponce. Cuando él llega con la misión característica de todo médico militar al rango de él, que es cuidar de la salud de las tropas y efectuar lo que se llama en milicia inteligencia médica. ¿Qué quiere decir eso?
es que usted tiene que estudiar el entorno de donde están sus soldados para identificar los riesgos a la salud de los soldados. Porque la misión principal es lo que se llama en la milicia Conserve Fighting Strength. ¿Sí? Usted no quiere soldados enfermos. De hecho, cuando llegan a Puerto Rico, las tropas norteamericanas tenían un problema con tifus y tuvieron que regresar sobre 50 o 60 soldados a los Estados Unidos, lo cual inmediatamente requiere transportación. No había aviones, quiere decir que pierdes un par de barcos, y eso, el general Madison estaba muy contento con eso. En ese momento es que Bailey K. Ashford entra a Puerto Rico y se dedica a su responsabilidad militar. No obstante, comenta sobre la palidez del puertorriqueño. Esta no es la primera vez que se nota eso. En los escritos, por ejemplo, de siglos anteriores, ya cuando había un número de puertorriqueños apreciable, Fray Íñigo Abadí La Sierra, que escribe la Historia Natural de Indias, comenta sobre el aspecto débil y pálido del jíbaro puertorriqueño. Y así sucesivamente otros escritores. Cuando llegan las tropas americanas, lo que ocurre es que se crea como una especie de opinión social de parte de los norteamericanos, de que esto era símbolo y síntoma de la vagancia, y de que el puertorriqueño era inherentemente vago. Esto lo habían dicho también los españoles, los peninsulares, los que venían de la península del continente. Y lo habían comentado gente de otros países. Era un problema similar con los mexicanos. También los mexicanos se consideraban que eran vagos. Y la realidad es que cuando usted tiene, en lugar de 14,5 gramos de hemoglobina, tiene 6 gramos de hemoglobina, usted apenas puede caminar. Y sin embargo, esta gente trabajaba todo el día, de sol a sol, particularmente la agricultura en Puerto Rico. Y en el caso particular de lo que hiciera el Dr. Ashford, en el café. Entonces, él en ese momento, el del 98 al 99, no se da la tarea de estudiar ese problema, es una observación que él hace y que le intriga. También hace un comentario adicional que merece que sea estudiado y quizás alguno de ustedes quiera hacerlo. Y lo comentan también otras personas, que entre los esclavos africanos o descendientes de esclavos no se observaba ese tipo de sintomatología. Y yo he buscado información y verdaderamente yo no he encontrado que haya una resistencia natural a las enfermedades parasíticas de parte de los descendientes de esclavos, pero es un área de investigación que sería útil. Pues bien, sucede que a Dr. Ashford lo mandan al área de Ponce, y porque allí estaba un hospital militar español y había el hospital Tricoche y otras facilidades médicas. Hay que recordar que el gobierno español no vio a Puerto Rico como una empresa económica, sino que vio a Puerto Rico como una empresa militar, y por eso ellos hicieron solamente una carretera, la de San Juan a Ponce, para mover las tropas. Pero fuera de eso no había muy buenos sistemas de comunicación, era lo que hacían los mismos jíbaros, caminando y preparando caminos. O sea que mover población era difícil. Y uno tener acceso a segmentos grandes de la población tampoco era sencillo. Pero vino el huracán San Ciriaco en el 99, que por lo que cuentan tiene que haber sido categoría 4 o categoría 5. Y aparentemente era un huracán lento. Y las lluvias fueron torrenciales, particularmente sobre la cordillera. Y de la región que más sufrió fue la región cafetalera, al punto que arrastraba las fincas cafetaleras que están en las aldas hasta las carreteras que había, los pocos caminos que había en esa época. Y entonces la gente de la altura comienza a buscar refugio en Ponce, porque es lo que queda alda abajo de los cafetales. Y ahí es que él comienza a tener que interactuar directamente con los campesinos, con el jíbaro puertorriqueño. Y vuelve y le llama la atención poderosamente
esa anemia, identifica que es una anemia marcada que tienen y que la tiene casi todo el mundo. Y entonces procede a estudiar la posible causa de esa anemia. Él había, en medicina se le había mencionado, y él lo comenta así, que cuando usted hace el diferencial en un contagio, pues usted tiene los granulocitos, ¿verdad? Y entre los granulocitos tiene los eosinófilos, y los eosinófilos tendían a ser muy abundantes en personas con parásitos. Y él observa que estas personas tenían una eosinofilia bien importante. Así es que se orienta hacia la cuestión de posible etiología parasítica, y ahí es que identifica el huevo de Uncinaria. En aquel momento se creía que eran Ankylostomas duodenales. Obtiene tanto huevos como parásitos y los lleva consigo a Washington en una consulta con el Dr. Stiles, que era un parasitólogo prominente, y regresa a Puerto Rico, pide que lo regresen a Puerto Rico. Y ahí es que él hace el famoso telegrama que está aquí en uno de los bustos de él, que dice que he descubierto cuál es la causa de anemia en el puertorriqueño, que es Ankylostomas duodenales. Y así comienza esa aventura. Estamos hablando de una persona que vino a hacer un trabajo con la milicia y terminó reduciendo la tasa de anemia en Puerto Rico casi un 90%, rescatando, como quien dice, lo que es la salud de los puertorriqueños. En aquel entonces. Sí, la preocupación principal de las tropas americanas en ese momento era tuberculosis y viruela. Existía la vacuna para viruela, pero era muy difícil transportar vacunas de Estados Unidos a Puerto Rico. Así es que lo que se llama el Command Surgeon, el jefe de los médicos militares en Puerto Rico, establece unas fincas de ganado, unas vaquerías, para producir vaccinias, producir la vacuna. Y se dieron a la tarea de vacunar a toda la población puertorriqueña. Había habido esfuerzos anteriores de vacunar la población, pero no había sido de ese alcance. Naturalmente había una buena motivación, porque no querían que a los soldados les fuera a dar viruela, porque eso hubiera arruinado toda la operación. Y de tuberculosis pues ya era más difícil, era cuestión de detección y aislamiento, porque no había tratamientos eficaces y demás. Esa fue la tarea fundamental. Dr. Ashford, por el desafortunado incidente del huracán, es el que se ve obligado a tener que manejar la población civil desde el punto de vista de darles tratamiento, no de prevención. ¿Ve? Y ahí es que él se topa con el problema de la anemia y con el problema de la causa de la anemia. Una vez identifica la anemia, eso no fue, la causa de la anemia, eso no fue que mañana vamos a comenzar a hacer campañas de eliminación y demás. Eso requirió un periodo de persuasión, ¿verdad? Y es interesante porque el doctor Ashford le dedicó un gran esfuerzo a convencer a la oficialidad norteamericana de que esto ameritaba atención, particularmente porque él sabía que esto era un parásito que se encuentra en el terreno, y sabía también, puesto que ya había sido descubierto para el 1850 por los italianos, que existían unos tratamientos iniciales. Porque no crean que el parásito es una cosa novedosa, lleva con nosotros millones de años y es global su presencia. Al mismo tiempo, esto va a tener unas repercusiones en Estados Unidos, desde el punto de vista de que el sur de Estados Unidos estaba en una etapa postguerra civil, post colapso de la agricultura del algodón por la ausencia de la esclavitud, y por lo tanto era hasta cierto punto muy parecida a la población puertorriqueña en cuanto al problema económico y de pobreza y demás, y también padecían de anemia. Y más adelante los hallazgos en Puerto Rico se llevan a Estados Unidos para controlar el problema de la uncinaria en los estados del sur de Estados Unidos. Quizás a modo de nota particular, el doctor Ashford hace una serie de informes que están disponibles en internet. Son unos informes bien largos y bien detallados
son informes de cerca de 400 y 500 páginas. A los 2 años de comenzar su tarea, a los 4 años llega hasta los 10 años. Uno aprende una cantidad enorme sobre Puerto Rico en esos informes, aparte de su libro autobiográfico, y de ahí surgen pues otras publicaciones, porque esto se va generalizando a través del mundo. A raíz de la mayor aportación de Ashford en este ámbito, que prácticamente fue el descubrimiento y documentación por primera vez en el hemisferio occidental de la uncinariasis, un dato curioso es que inclusive en la fundación Rockefeller, uno de las primeras ayudas que recibió Ashford fue gracias a la fundación Rockefeller, que, como dice usted, que se encargó de tratar de que Estados Unidos le diera la importancia necesaria a esta enfermedad. Así que... Bueno, ese es un área histórica. Yo no soy historiador, soy un soldado viejo. Pero eso es un área histórica contenciosa. ¿Cuál fue la motivación del Instituto Rockefeller en financiar el control de enfermedades parasíticas como malaria y uncinaria en el hemisferio? Alguna gente lo considera como parte del llamado destino manifiesto de los Estados Unidos, que era una filosofía política que se recoge en la doctrina de Monroe, que básicamente el hemisferio occidental le pertenece a Estados Unidos, incluyendo el Caribe, al punto que le llamaban al Caribe Our Lake, nuestro lago. Sí, y entonces, y a la guerra hispanoamericana le llamaban That Magnificent Little War, porque verdaderamente fue una guerra sumamente asimétrica, en vista de que Estados Unidos tenía un poderío naval ya enorme, puesto que estaban construyendo una marina de guerra análoga a lo que fue la marina inglesa, o lo que era la marina inglesa. Y estaban mirando tanto al Pacífico como al Atlántico como áreas de extensión. Y entre las tareas que había que llevar a cabo era saber a dónde te ibas a meter y qué te ibas a encontrar. Esto también tuvo una importancia enorme en Cuba, aunque en Cuba el problema no era la uncinaria, el problema era la malaria y la fiebre amarilla. Y también, todavía más importante desde el punto de vista imperial, la construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá lo inician los franceses de Lesseps, el ingeniero de Lesseps. De Lesseps había hecho el Canal de Suez, pero el Canal de Suez es un canal a nivel de mar. Por lo tanto, es como una zanja bien grande en la arena. Ya lo que tienes que mantenerla sin tierra. El Canal de Panamá no. Hay una diferencia en niveles, y por eso es que tienes 3 juegos de esclusas. Y cuando de Lesseps los trabajadores comenzaron allí, empezaron a morir de fiebre amarilla y de malaria. Y de hecho, si ustedes cruzan el Canal de Panamá, van a pasar por un corte que se llama el corte Gaillard, y pueden en las colinas ver los cementerios. Y llega el momento en que ellos desisten porque no pueden controlar las enfermedades. Estaban perdiendo más trabajadores de los que estaban pudiendo utilizar. Y abandonan esa tarea, y Estados Unidos entonces, después de unas movidas políticas en la región de separar a Panamá como un ente autónomo, entonces asumen el control y comienza el proceso de construirse el canal. Pero lo primero que hicieron fue mandar médicos y sanitaristas para controlar las enfermedades. Y no fue hasta que pudieron controlar las enfermedades, que les tomó como un par de años, que comenzaron entonces la construcción, a traer los equipos, los trabajadores, los ingenieros y demás, y crear lo que se llamó la zona del canal. La medicina allí era diferente en Puerto Rico, porque allí tampoco el uncinaria era un gran problema. Y uno se preguntará, ¿y por qué uncinaria era un problema tan grande en Puerto Rico? Bueno, es que la región central, y particularmente la región donde se cultiva el café, o se cultiva en aquella época el café, hay que recordar que era un producto bien importante, igual que el tabaco, son regiones bien húmedas,
y de sombra. Y el parásito vive feliz en ese ambiente, ese es su ambiente. Y entonces el jíbaro no tenía zapatos y por lo tanto las larvas penetraban. Era completamente susceptible. Sí, entonces ahí venía y desarrollaban una dermatitis en los pies que el jíbaro le llamaba mazamorra, ¿verdad? Quizá usted piensa en mazamorra como un alimento, pero así le llamaban porque se le ponía la piel macerada como un engrudo, era producto de la humedad y de la inflamación producida por el paso de las larvas. ¿Ve? Y ahí es que surge el problema cuando viene el huracán, porque toda esta gente que tenía uncinaria baja hacia Ponce. Pero la Rockefeller entonces aporta dinero, pero básicamente su interés principal era parte del concepto imperial de ese momento. Recuerden que los barcos en ese momento del 98, 99, etcétera, eran barcos de carbón, operaban, la fuente de energía era carbón. Y por esa razón es que la región que después se llamó Ruby Roads, Vieques y Culebra, era tan importante porque era una base carbonera para reabastecer los barcos camino a Europa y al Mediterráneo. Y de la misma forma, en el lado del Pacífico, cogieron varias islas filipinas, pero se quedaron con una muy importante que es Midway. Y Midway lo dice, a mitad de camino. Y ahí era que abastecían los barcos. Poco después, pues Diesel desarrolla su motor, el ingeniero Diesel, alemán, y entonces cambian de carbón a diésel y ya desaparece ese tipo de función, pero no la necesidad de tener puntos de anclaje y demás. En islas pequeñitas como Midway, pues los problemas de salud no son de gran importancia, son fáciles de controlar. Pero en islas más grandes como Cuba, Santo Domingo, Haití, parte de Santo Domingo y Puerto Rico, ya eso es otro cantar, porque tienen poblaciones apreciables. La Rockefeller después sigue apoyando la investigación en Puerto Rico, en la Escuela de Medicina Tropical y demás, y hay informes escritos también que se le hacen. Como ellos aportan dinero, pues naturalmente requieren para atrás algún tipo de informe. Y son muy interesantes de leer desde el punto de vista no solamente de la gerencia de la investigación, sino también desde el punto de vista sociopolítico, porque hay que notar el estilo de cómo se escribe. Y cómo usted va creando y forjando una imagen de aquel que usted está ayudando. Porque naturalmente en toda relación de ayuda hay una asimetría inherente, ¿verdad? Está el que la da y está el que la recibe. Y esa asimetría es muy difícil de manejar. La vemos en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es inherentemente asimétrica también. Y el médico tiene que tener mucho cuidado con eso, porque eso degenera en el paternalismo. Y eso es lo que se transmite en la lectura de los informes de la Rockefeller, ese paternalismo. ¿Cuáles fueron otras de las aportaciones del doctor Ashford a Puerto Rico? Bueno, en la organización de los servicios de salud, ¿verdad? También trabajó en bilharsia, en esquistosomiasis. Esquistosomiasis vino a Puerto Rico con los esclavos africanos de la costa oeste. Aquí vino esquistosomiasis manzoni, igual que Brasil y demás, que es la que predomina en esa región todavía. Puerto Rico tenía el vector, ¿verdad? El caracol. Y doctor Ashford también tiene que lidiar con esta condición, aunque no en el detalle y con el esfuerzo tan grande que hizo con uncinaria, porque esquistosomiasis no es tan fácil de controlar como es uncinariasis. O sea, cuando aquí en Puerto Rico comienza la agricultura tipo latifundio, que en parte era el tabaco, el café y después la caña, particularmente en los llanos costeros, que es donde predomina la bilharsia, se necesita irrigación. Y en el momento que uno tiene irrigación, tiene agua y canales. Y por ahí fue que se diseminó el vector de la esquistosomiasis. Y ahí, como el jíbaro que está trabajando la caña, pues tiene sus necesidades, pues allí tiene agua, se puede asear, pero allí también deja los huevos de bilharsia. Y eso llevó a que se diseminase la enfermedad, particularmente en el llano. Pero la uncinaria en realidad es más enfermedad de la altura. Pero
el control de anemia fue lo más que a él le llamó la atención. Después que él lleva a cabo esa tarea, que eso lo podemos mencionar en un momentito, cómo es que se hace, él se dedica más a la salud pública, en realidad, y a la organización de servicios de salud, y ver cómo se podía mejorar el acceso de las personas a servicios de salud. Que es bastante fácil cuando usted tiene detrás de sí un ejército, pero no es tan fácil cuando usted tiene políticos. Porque al igual que la Rockefeller tenía su agenda, los políticos tienen sus agendas también. Tienden a ser más numerosas que las de la Rockefeller, y a veces más perniciosas. Pero él deja un legado de una visión de organización de los servicios de salud y acceso general de la salud al pueblo. ¿Ve? A pesar de que tuvo su práctica privada como médico. No podemos olvidar que Bailey K. Ashford no trabaja solo. Aquí en Puerto Rico había médicos muy prominentes y vale la pena mencionar un par de ellos, como por ejemplo el doctor Gutiérrez y Garavides, que era un médico muy conocido en Puerto Rico, y el doctor Isaac González Martínez, cuyo nombre lleva el hospital oncológico, el viejo. Vamos a ver si le ponemos ese mismo al nuevo que están haciendo ahí cerca. Pero como una nota de alcance en cuanto a la práctica de la medicina, es interesante que doctor Isaac González Martínez pues es un médico cirujano que brega con parásitos, que hace parasitología y después se torna oncólogo, y es el primero que utiliza radioterapia en Puerto Rico. O sea que en aquella época esa visión tubular de la medicina como una especialidad o una subespecialidad no existía. El médico era médico, y era médico para todas las necesidades de los pacientes, no para meramente una necesidad en particular que es facturable. Y es una situación de la medicina de la modernidad. Ellos fueron muy importantes en el establecimiento de las llamadas comisiones de anemia, que fue el primer esfuerzo organizacional que se hizo rápidamente después. Como para el 1902 ya se tiene esto organizado. De hecho, la preside el doctor González y Garavides. Las personas que están en las comisiones son nombradas primero por los gobernadores militares que estuvieron aquí por 24 meses y después por el gobierno norteamericano. Pero Ashford siempre sugirió la participación efectiva y básicamente de liderato de médicos puertorriqueños, y tenía muy buenas relaciones, particularmente con González y Garavides. Obviamente de vez en cuando ocurren sus diferencias, pero eso es parte de la vida. Pero ahí fue que ellos empezaron a hacer los estudios de prevalencia, de incidencia, que son centrales hasta saber si controla algo o no lo controla. Si usted no sabe cuánto hay, pues no va a ser a saber cuándo acabó. ¿Sí? Y esas fueron de las primeras tareas, y por eso les recomiendo la lectura de esos informes que envían al gobierno norteamericano, porque también está aportando dinero. Porque ustedes tienen ahí un análisis bien detallado del Puerto Rico, del Puerto Rico de esa época desde el punto de vista sanitario. El control de urinaria no se puede efectuar meramente con identificación y tratamiento. Hay que evitar transmisión. Y transmisión es evitar que los huevos germinen a larvas en lugares apropiados y que de haber larvas no penetren. Y es poner una barrera entre el huevo y el ambiente, y una barrera entre la larva y el susceptible. Y la primero se logra con letrinas y lo segundo se logra con zapatos. Y eso fue muy importante. De hecho, si ustedes miran las fotos de la época, y yo tengo fotos de esa época, ustedes observarán en las filas de personas esperando para tratamiento que la inmensa mayoría están descalzos. Y Ashford comenta eso mucho, que el problema de la uncinariasis es un problema económico, y que si resolvemos el problema económico en Puerto Rico, resolvemos el problema de uncinaria y de otras enfermedades. Eso es así para ese tipo de enfermedad,
Naturalmente, cuando viene el desarrollo económico, ese trae sus propias enfermedades, ¿sí? Como son las enfermedades degenerativas modernas, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Exacto, que son. De hecho, me alegro que hayas mencionado eso de antiinmunes. Yo imagino que ustedes han oído hablar del Old Friends Hypothesis, que nos dice que nosotros, al ser desparasitados como Homo sapiens, hemos sufrido una perturbación poderosa en nuestro sistema inmune. Que nuestro sistema inmune se desarrolla con la presencia de una biota parasítica en el intestino. Los ascaris, lumbricoides, los trichuris, etc. Que el cuerpo humano establece una especie de relación amistosa con el parásito. Yo te doy espacio, te dejo que tú me inflames un poquito y pases los huevos, a cambio y el parásito tiene que regular la respuesta inmune del tubo digestivo, pero eso se extiende al resto del cuerpo. ¿Y qué ocurre? Si ustedes estudian la distribución de enfermedades parasíticas en el planeta y las enfermedades autoinmunes en el planeta, observarán que son el negativo y el positivo. En donde hay parásitos no hay enfermedades autoinmunes. Y donde no hay parásitos hay enfermedades autoinmunes. O sea que quizás un gusanito aquí o allá tiene un efecto positivo. No es cuestión de erradicarlos todos, vamos a ver cuántos nos convienen. Y hay enfermedades actualmente, con enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, que se están tratando con parásitos y huevos de parásitos. También hay muchos estudios ahora mismo utilizando moléculas que de los parásitos, no el gusano como tal. Y también aquí en el estudio de moléculas, la persona más prominente en ese sentido han sido dos. El doctor José Oliver González, quien fuera el director del Departamento de Zoología Médica de la Escuela de Medicina Tropical, subsiguientemente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Y adicionalmente el doctor George B. Hillier, que es inmunólogo parasitario. Y déjeme darle unas notas sobre estas dos personas. Doctor Oliver González empieza a trabajar en la vieja Escuela de Medicina Tropical a los 15 años. Los jefes del directores de laboratorio y demás observan en él una gran aptitud para la investigación. Este era un muchachito del campo que vino aquí con un trabajito como lavar carro. Y lo mandaron a hacer el bachillerato para Río Piedra. Mientras trabajaba le dieron el tiempo. Terminó su bachillerato de manera muy exitosa. Y más adelante lo mandan a la Universidad de Chicago a hacer su maestría en parasitología. Regresa a Puerto Rico con su maestría y entonces comienza a trabajar en su tesis, porque ya lo habían admitido al programa doctoral de Chicago y aquí le habían dado el apoyo económico y demás para continuar en Chicago y terminar sus estudios y que luego regresara a la Escuela de Medicina Tropical. En ese trabajo de tesis, para que vean la importancia de los trabajos de tesis de ustedes, ese trabajo de tesis dio pie a una investigación muy profunda en torno a la antigenicidad de las diversas fases de las larvas y los adultos, en el caso específico de su tesis, Trichuris trichura, de Trichinella spiralis. Entonces, él empieza a estudiar cómo es que varía antigénicamente el parásito según la fase de su desarrollo. Porque eso es esencial si usted quiere desarrollar vacuna. ¿Qué antígenos va a usar? Y se les reconoce al doctor Oliver González como el pionero en la inmunología parasitaria, particularmente por crear un paradigma nuevo, que es este de la variabilidad genética como función de fase del desarrollo del parásito. Por esta contribución y otras, la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene le otorga a él el premio Bailey K. Ashford, que es la distinción más grande que ellos dan. Que es razonable, ¿verdad? Siendo de aquí. Entonces, doctor Oliver continúa trabajando en esa área y otro joven que también empieza como tecnólogo en el Rodríguez Army Hospital, que hoy en día es el cuartel de Valleja y el museo. George B. Hillier, él comienza también a trabajar en inmunología parasitaria a partir de la labor de Oliver González.
Y él es la persona que descubre inmunidad cruzada, no a través de especies, sino a través de géneros. Por ejemplo, entre esquistosoma, el género esquistosoma y el género fasciola. ¿Ve? Y eso también ha sido sumamente importante en el desarrollo de intentos de hacer vacunas contra parásitos y un paradigma también vital en la inmunología parasitaria moderna. Razón por la cual a George también se le da el premio Bailey K. Ashford. Dr. Hillier está con nosotros aquí en el departamento de patología, sigue trabajando como siempre. Hay que hacer notar que en esa época, cuando ellos reciben el premio, que fue antes del 1990, el premio se da cada 4 años. Después del 90 se da todos los años, pero o sea que usted aspirara a ser el recipiente de ese premio exigía una contribución bien notable. Y es importante que tengamos eso en mente, que eso se hizo aquí. Que la cosa no se detuvo con Ashford, sino que continuó. ¿Ves? Continuó. Crisanta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, partiendo de eso mismo que nos estaba hablando ahora, ¿cuáles son los legados del doctor Bailey K. Ashford? Bueno, primero es el legado salubrista, la reducción marcada de mortalidad. ¿Qué fue lo que hizo Ashford? Ashford utilizó su entrenamiento como médico militar para organizar una campaña de erradicación. En parásitos es bien difícil lograr erradicación, pero logró un excelente control. Esto se llevó a cabo a través de una diversidad de pueblos, donde se establecieron clínicas o se utilizaron las clínicas ya existentes. Y yo les invito a que busquen en las fotos de sus trabajos y demás estas clínicas, porque en algunos sitios como Adjuntas, etcétera, hacían lo que se llaman hospitales de campaña. Yo los conozco porque yo comandé 4 de ellos. Y estos son casetas de campaña, con catres. Y usted pone todo allí, tiene que tener todo. Tiene que tener de fuente de abasto de agua, de alimento y todo para mantener los pacientes. Y organizarlos para darles tratamiento y demás. Y a mí me gusta mostrar esas fotos porque vemos a todos estos puertorriqueños, los varones en un lado, las damas en el otro, haciendo fila. Y yo lo uso como una reseña para indicar que había una época en que los puertorriqueños sabíamos hacer fila. Hoy en día eso ha desaparecido. Entonces el otro asunto era con qué se va a tratar. Había habido varios esfuerzos de tratamiento en Italia porque los italianos también tenían un problema con la condición. Y ellos fueron los que descubrieron el parásito en humano y comenzaron esfuerzos de tratamiento. Entonces el doctor Ashford analizó, junto con González Garavides y con Isaac González Martínez, los posibles tratamientos. Y encontraron que en la población nuestra el timol era el mejor. Los europeos no les gustaba el timol y criticaron a Ashford por usar timol porque decían que era muy tóxico. De hecho, usted tenía que darle magnesio al paciente antes y ponerlo en ayunas y entonces darle el timol y luego darle magnesio para evitar la absorción, porque lo que usted quiere es matar el gusano, no al paciente. Y si usted es descuidado, pues puede tener problemas serios con estos fármacos, ¿verdad? Esta es la época de la farmacología moderna con cromatógrafos de gas y absorción atómica y esas cosas. Esta es la época de que usted muere las matas y el timol es viene del timo. Nosotros lo usamos en la cocina como una especie, ¿ves? Pues se le daba timol que le causaba a los pacientes mareos y vértigo y demás, y por eso es que muchas veces había que encamarlos por un día o más, en lo que se le quitaba la sintomatología. Y entonces esto no era un solo tratamiento, esto eran 5 y 6 tratamientos con una semana de tiempo entre cada tratamiento. Por lo tanto, tenía que contar con la colaboración de la comunidad. Y el problema que ellos tuvieron fue el mismo problema que yo viví en muchas ocasiones en misiones militares que hice a Centro y Suramérica, a dar servicios médicos a pueblos indígenas, donde usted va preparado allí para atender un número, ¿verdad?, más o menos razonable, y se le presentan en un día 7,000 personas. ¿Y ahora qué usted hace? No puede decir que no. Y usted tiene 5 médicos y un personal adicional,
pero que ese personal no son todos personal médicos, porque ahí tiene que haber personal de comunicaciones, personal de transportación, personal de cocina, y todo eso te está viviendo en el field. No, esto no es un de Palmas del Mar, esto es allá en medio del Amazonas. Y entonces aquí en Puerto Rico tampoco había todas las facilidades, o sea que ellos tenían que ver, comunicarle a la gente que iban a establecer una clínica, que iban a dar tratamiento, y tuvieron el problema que la gente se aparecía por montones. Y prácticamente cuando los primeros iban y les daban la terapia y era tolerada bien, iban y se traían a la familia y se regaba el pueblo vecino, y entonces control de pacientes es muy importante. Lo primero que usted no puede tener es que se le acaben los medicamentos, porque eso es la génesis de un motín. Después que yo estuve horas y horas y horas aquí haciendo fila, etcétera, que no haya medicamentos, ¿cómo es posible? Pues tuvieron que hacer ajustes para todos estos tipos de cosas. Esto en una época en que no existe la radio, no existe los medios de comunicaciones son virtualmente por vía oral, y la única telefonía que había en Puerto Rico que significara algo fue la que estableció el ejército americano de Mayagüez a Ponce, pero puramente para comunicaciones militares. Eso no se utilizaba para comunicación civil, y meramente por un par de años. La campaña empieza después que el ejército sale de Puerto Rico, no cuando estaba aquí en Puerto Rico. Lo que sí que le prestaron equipo al grupo primero de las comisiones de anemia para que llevaran a cabo esto. Pero la mortalidad era 1/3 de la población más o menos moría por anemia. Es importante que estas cifras son estimados, porque lastimosamente no había muy buen registro de nacidos, muertos, etcétera. En muchas ocasiones, cuando usted quiere hacer estudios de población en cuanto a nacimientos, tiene que irse a la iglesia a buscar las actas de bautismo. Pero entonces cuando llegan otras denominaciones religiosas, pues ellos tienen otras visiones sobre el bautismo, si se registra, si no se registra. Entonces ahí es que empieza la cuestión de los registros demográficos, para saber quién nació y quién se murió. Pero sí, tuvo un impacto enorme en el bienestar de la gente, que es bien importante, y en la salud en general, porque en el momento que usted ya controla este problema de anemia, usted también controla la susceptibilidad a otros patógenos. Y aquí hubo, gracias a Dios que no ocurrió, una posibilidad de una catástrofe. Y es el hecho de que Uncinaria le produce inicialmente una anemia normocrómica. Y eso quiere decir que usted tiene pocos glóbulos rojos, pero que la cantidad de hierro que tiene la hemoglobina es normal. Pero más adelante se transforma en una anemia hipocrómica. Y la tendencia en esa época es que al usted ver anemia hipocrómica, usted le administra hierro al paciente. Pero el hierro es secuestrado por el cuerpo para evitar el crecimiento de las bacterias. Y si usted administra suplementos de hierro sin tomar en consideración los posibles riesgos bacterianos, puede perder el paciente de abscesos hepáticos, renales, etcétera. Y eso le pasó a los franceses en el norte de África. En el norte de África, los franceses antes del siglo XX, empezando el siglo XX, identificaron anemias ferropénicas, ¿verdad? Por carestía de hierro. Pero la anemia era producida por los mecanismos de defensa del cuerpo, no era porque no tuvieran hierro alimentario. El cuerpo estaba secuestrando el hierro para que las bacterias no pudiesen reproducirse. Y lo que hicieron fue que incrementaron la mortalidad. ¿Sí? O sea que uno no puede tirarse así como aventurero a hacer las cosas, tiene que pensar lo que está haciendo, ¿verdad? Y en esa época, como ustedes se pueden imaginar, se sabía muy poco de estas cosas, muy poco. Pero volviendo entonces, Puerto Rico empieza a organizar sus servicios de salud, se establece una estructura gubernamental para la prestación de servicios de salud y se le dan unos deberes a los médicos de los pueblos sumamente extensos. Y no eran tantos los médicos, había pueblos que tenían un médico. Y esto no es la época de los planes médicos, esto es la época en que a los médicos se les pagaba con afecto, aprecio y respeto, y una gallinita. No es como ahora, que ahora usted va,
pelea con Triple S, Cruz Azul o quien sea, para que le paguen. Pero era una medicina de dedicación. Y por ejemplo, Bailey K. Ashford no tenía razón alguna para hacer lo que hizo. Su motivación usted la ve cuando lee los informes, particularmente la introducción a los informes, porque a él le escandaliza esa percepción del jíbaro vago. Y entonces él es bien firme en acusar a la gente, no solamente americanos, puertorriqueños con recursos de las ciudades y españoles, de vilificar al campesinado puertorriqueño como por carencias morales, cuando en realidad lo que tenía era gusanos en el duodeno. Y usted no puede pasar juicio, o sea, eso es algo que yo le enseño a mis estudiantes de medicina. Usted no coge un diploma de medicina para pasar juicio, para eso que lo nombran a la judicatura. Usted va a atender pacientes. Y Bailey K. Ashford en eso fue una persona que fue también un antropólogo médico, porque una buena parte de su conceptualización de la tarea, al igual que del doctor González Garavida y de Isaac González Martínez, fue sociología médica y antropología médica. Hubo otro médico que debemos mencionar que vino con el Navy, era el del US Public Health Service, el doctor King, que era otro individuo muy, muy dedicado y que ayudó mucho en este proceso. Y usted ve la foto de la época y están todos ellos juntos. Y demás porque trabajaban como colaboradores. ¿Cómo es ese balance entre ser militar, ser médico y ser padre de familia? Bueno, yo te puedo contestar eso no por Bailey K. Ashford, sino por personalmente. Mira, eso es una visión de mundo. Tú puedes tener una aspiración militar porque te encantan las armas y cosas como esa. Pero puedes tener una visión militar de poder ayudar porque el sistema militar tiene una organización que te permite ayudar en situaciones bien difíciles. Por ejemplo, Puerto Rico tiene el Batallón 448 de Ingeniería. Esos son 4 compañías de gente de ingeniería con 7,000 piezas de equipo. Esa fue la gente que se envió a bregar con el huracán Mitch en Centroamérica, cuando mató 30,000 personas y destruyó países en Centroamérica. Y la gente va con gusto a hacer esas cosas. Y el agradecimiento a la ciudadanía es recompensa. Cuando yo estudié medicina bajo el mantra de la gran medicina de salud pública en Puerto Rico, no solamente la memoria de Bailey K. Ashford, de Isaac González Martínez, de doctor Gutiérrez y Garavide, sino también de doctor Arbona. El doctor Arbona fue el gran salubrista en Puerto Rico. Hubo otros grandes médicos que no tenemos tiempo para bregar con todos, que hicieron una labor extraordinaria, particularmente en control de tuberculosis y demás. Pero yo aprendí esa medicina de atender poblaciones y atender grupos de personas en situaciones difíciles. Y entonces eso, pues, cuando te dicen que vas para el Amazonas a atender indios, pues es una aventura, es una experiencia, aprendes un montón. Yo tenía un compañero, coronel, el doctor Pablo Almodóvar, dermatólogo, que cuanta misión había, y esto no son cosas sencillas, ni fáciles, ni cómodas, son bien incómodas. O sea, a veces es cuestión de bañarse de río y que tiene a alguien que no haya piraña. Y yo le pregunto un día a doctor Almodóvar, a Pablo, le digo, oye, Pablo, ¿por qué tú te montas en cuanto avión hay que vas por ahí para abajo a ver gente en los sitios más difíciles que te puedes imaginar? Y dice, yo veía que iba con un montón de cámaras y me dice, Ángel, porque yo veo ahí la dermatología que yo jamás pensé existía. Y ese la pasaba retratando todo y venía y lo usaba en las clases. La familia pasa sus sinsabores, no en estas cosas, pero por ejemplo yo tuve la primera hija del Golfo y no es fácil separarte de tu familia para una cuestión como esa, particularmente cuando había todo este problema de posible guerra por gases que tienen una alta mortalidad. Pero eso es parte de ser un soldado y tienes que llevarlo por dentro.
No es cuestión de... El soldado el militar, el médico militar no va a la guerra a matar gente, va a la guerra a atender gente. Y aquel que tiene otra visión, que se meta a los Marines y se dedique a esas cosas, ¿ves? Pero usualmente los últimos que salen de un área donde ha habido actividad bélica son los médicos y el personal médico. Dicho sea de paso, la mayoría de las personas que se han ganado la medalla de oro del Congreso han sido camilleros que han muerto en circunstancias de rescatar a otras personas. Y ese es el aura que se tiene. Y uno lo vive en el ejército, porque el cuerpo médico es muy favorecido por la alta gerencia militar. ¿Ves? Y te permite organizar cosas. Algo que no hemos mencionado, y déjame aprovechar un momentito para mencionarlo, es el hecho de que con la gestión del doctor Ashford y otros médicos puertorriqueños es que viene eventualmente la fundación de la Escuela de Medicina Tropical, ¿verdad? También eso tiene sus bemoles, porque parte de ese espíritu imperial era uno hacer medicina tropical, porque los ingleses tenían la Escuela de Medicina de Londres, la de Liverpool, los franceses el Institut Pasteur, y así los belgas tenían la suya, así sucesivamente. Muchas intervenciones en África, porque estaban tratando de conquistar a África. África no es conquistable, es un sitio enorme. Pero entonces, pues, esos eran, como diríamos, los elementos que definían a una nación como un protoimperio. ¿Sí? Y se establece la Escuela de Medicina Tropical bajo los auspicios de la Universidad de Colombia, Rockefeller, con médicos de Estados Unidos participando, médicos puertorriqueños, y adquirió un enorme prestigio en la medicina tropical. Al punto que hoy todavía hay personas de Estados Unidos que le preguntan a uno de la Escuela de Medicina Tropical. La Escuela de Medicina Tropical, pues, aparte de investigación, ayudó también por virtud de sus publicaciones, particularmente la revista oficial de ellos, a la creación de un lenguaje técnico en parasitología y otras enfermedades en el idioma español. Porque mucha gente escribía en inglés, pero ellos publicaban en ediciones bilingües. Y había que entonces ir creando un vocabulario técnico, porque la única escuela de medicina tropical que había era brasileira. No había en los hispanoparlantes. Ahí se empezó a hacer mucho trabajo en bilharzia. ¿Y qué les puedo decir en parasitología sobre impacto de la Escuela de Medicina? Bueno, doctor Oliver González, cuando regresa con su doctorado, le da la tarea de crear un departamento de zoología médica, de parasitología, pero que se llamaba zoología médica. Y él hizo unas observaciones increíbles, y esto es lo importante para ustedes como futuros investigadores, de mantener el ojo abierto y la mente sin impurezas y prejuicios desde el punto de vista científico. Él observa que a los hijos de las lavanderas no les daba bilharzia. Imagínense ustedes esa observación. O sea, eso no es una cosa que usted mira todos los días. O usted pasa por allí buscando caracoles y ve las lavanderas allí lavando como lavaban antes, con las tablas de lavar. Sí, y a paletazo, ¿verdad? Y se pone a pensar el porqué y se da cuenta que ellas tienen en la parte alta de la tabla de lavar y en la piedra un jabón bien azul que se llama jabón Octagon y que lo pueden ir a comprar a la plaza de mercado. Lo hace la Colgate. Y se da cuenta que ese jabón es muy rico en cobre y que el cobre mata los moluscos que son vectores de esquistosomiasis. Y se estudia en Puerto Rico por primera vez en el mundo el uso de control de moluscos mediante el uso de sales de cobre. Y se demuestra que es efectivo. Lo que sí se dan cuenta también es que tiene otro efecto ecológico. Entonces deciden explorar más allá. Y ahí es que él entonces trae a Puerto Rico, conjuntamente con otros investigadores, otros moluscos que se comen los huevos del vector de bilharzia. Y ese también es
experimento que se da en Puerto Rico, primero que en ningún otro sitio, y es el control de vectores por medios ecológicos. ¿Ves? Y aunque siempre el otro amiguito que tú trajiste te trae un regalito aparte, ¿verdad? Te transmiten una cosita. Como quiera que sea, el concepto que ahora se está utilizando, por ejemplo, en mosquitos irradiados y cosas, por ejemplo, nace ahí, ¿ves? En esa escuela de esa gente de Puerto Rico. Y luego él está, como les dije, es un pionero en la inmunología parasitaria, y él es el que descubre la prueba circumoval de precipitina, que es una prueba muy importante, no solamente por el hecho de que es una prueba diagnóstica, sino porque es bien sencilla. Cuando usted tiene que hacer estudios, como hizo Bailey K. Ashford, para muchas personas en el campo, pues usted no puede venir con microscopios de fluorescencia, nada de esas cosas. ¿Qué hizo Bailey K. Ashford? Que es parecido a lo que hizo Oliver. Bailey K. Ashford repartió microscopios por todos los centros de salud, que se los dio la Rockefeller y el ejército y el gobierno, para que hicieran excretas, para tener claro que habían eliminado el parásito en los pacientes. Y en el caso de la prueba de Oliver, lo que usted necesita es un microscopito de aquellos de cristalito. No necesita luz eléctrica, con la luz del sol le da una laminilla, una fuente de huevos, sacar sangre del paciente, separar el suero y poner una gotita y observar en el microscopio la formación de una microprecipitina alrededor del huevo. That's it. No hace falta refrigeración, nada de esas cosas. Y por lo tanto usted la puede usar en cualquier sitio, particularmente en sitios que son científicamente inhóspitos, sí, como sería en África, en las regiones de Asia, de la India y demás. Recuerden que hay 3 variantes de esquistosoma, que está este japónico, hematobium y manzoni, pero en las 3 usted puede hacer la prueba. Los 3 puede hacer la prueba de la misma forma. O sea que son logros que lastimosamente nosotros mismos no, es más, vamos a decir la palabra, no alardeamos de ellos. Lo hicimos y no lo ganamos. Y aquí se han hecho muchas cosas notables que son esfuerzos pioneros en el mundo. Pero lamentablemente este es un pueblo que no tiene historia. Nosotros abrogamos nuestra propia historia, ignorándola. Pues bien. Entonces, una última pregunta para cerrar sería, entre los muchos médicos puertorriqueños que se destacaron, ¿en qué lugar usted colocaría a Bailey K. Ashford? Bueno, Bailey K. Ashford es reconocido mundialmente como el que desarrolla la metodología para la erradicación de enfermedades parasitarias, ¿verdad? Eso no se había intentado antes. Es una, y atendiendo parte de tu pregunta, es una especie de conjunción de salud pública con medicina militar. ¿Por qué? Porque la organización que te provee a ti tu entrenamiento militar te permite manejar cantidades grandes de personas de manera bien organizada. Pues ustedes se preguntarán por qué los soldados marchan. Pues es bien sencillo. Si usted tiene 500 personas ahí al frente y ustedes quieren que vayan del punto A al punto B, no les diga que vayan al punto B, porque lo que hace es un reguerete de gente yendo al punto B. Usted los forma y los marcha al punto B y sabe que llegaron todos allí, que están todos allí, que no se le quedó a nadie metido detrás de un palo o algo por el estilo. Y eso es lo que se hacía. O sea, si ustedes se fijan en la foto, es lo mismo. Si yo cojo todos esos pacientes que están allí esperando y les pongo un uniforme, eso es lo mismo que pasa en el ejército cuando tú vas a comer. Están todos los soldados alineados y está la comida y vamos a comer. Pues usted usa esas metodologías de masa que los médicos usualmente no están acostumbrados a ese tipo de gestión salubrista. Todo lo que tiene que hacer es meter a la oficina de un médico y mira a ver si sabe organizar a sus pacientes. Porque tienen un revolú y un reguerete y están hasta en la galería y se presentan a los pacientes a las 4 de la mañana y cosas por el estilo. Yo creo que un poquito de entrenamiento de organización militar le mejoraría la vida a los pacientes, y al médico también, porque vería a la gente en orden.
Pero Bailey K. Ashford tiene eso a su nombre, eso es reconocido mundialmente, su obra es citada todavía en la literatura de saludista y parasitológica mundial. Se le atribuye a él ese proceso de erradicación y cómo hacerlo. Y todavía se utilizan sus métodos en diversas regiones del mundo. Lo que pasa es que esa información ya no nos llega, pues porque son lugares remotos. Pero hay mucho que hacer en poblaciones en este planeta, y hay mucha población y gente pobre y gente desprovista de servicios que, si usted se los hace llevar de manera enfocada, organizada y en masa, usted logra el control de enfermedades. Aquí se hizo, y aquí se hizo con varias enfermedades. Lo pueden hacer en otros lugares. Un uniforme ayuda. Otra pregunta para usted, doctor Román Franco. Como profesor y médico distinguido, ¿cómo el legado del doctor Bailey Ashford ha influenciado tanto en su vida personal como en su preparación profesional, tanto médica como militar? Bueno, en la formación militar, Bailey K. Ashford es estudiado en medicina militar cómo hacer este tipo de cosas, porque se siguen haciendo, ¿verdad? Ya no con tanta intensidad. Lo que se hace ahora es que se intenta ayudar al país que lo hagan ellos mismos, para que aprendan, que fue lo que hizo Bailey K. Ashford aquí, el tú train the trainer, o sea, el tú educar a aquel que lo va a hacer, para que él eduque a otros, ¿ves? Y es una fuente de inspiración. O sea, un individuo primer teniente, tú sabes, tú te quitas el sombrero, porque eso es labor que tú esperas de oficiales de alta gradación, que tienen comando de un montón de gente y demás. Él no comandaba, él no tenía más soldados, era él y su poder de persuasión. Y eso es lo que se puede hacer con cualquier comunidad, si tú le llegas un mensaje de ayuda real y sincero. Pero si tú lo que vas es con ánimo de dominio, pues la gente se va a dar cuenta enseguida. Nosotros llevamos como especie 2 millones de años en esta tierra. Por cerca de 2 millones de años menos 12.000 años hemos sido cazadores-recolectores. En la estructura social de los cazadores-recolectores no existe la dominancia. Lo que existe es el rechazo a la dominancia. El individuo que muestra en un grupo pequeño de 30, 40 personas rasgos de dominancia es sometido al ostracismo y puede poner en riesgo su vida. ¿Ves? Y nosotros tenemos como una cosa que nos repele. Así es que tú no puedes ir con ánimo de dominio, sino con ánimo de persuasión. Y una vez tú persuades a la gente, tú entonces tienes la colaboración de todo el mundo. Y la gente te reconoce tu labor. Y eso fue también parte de lo que hizo Ashford. Ashford no se dedicó a lo que después se llamó winning their hearts and minds, que es dar servicios médicos meramente por dejar allí como una especie de que me repartieron píldoras. Sino no vayas a ningún sitio meramente a repartir píldoras. Vete a un sitio a hacer una diferencia. Y él hizo una diferencia y dejó un legado. Y en la enseñanza a los estudiantes de medicina yo les menciono eso con mucha frecuencia. Yo hago muchas referencias en mis conferencias y demás a lo que se ha hecho aquí. Cosa a ver si se inspiran y siguen haciendo cosas aquí. Sí, digo, las enfermedades son más difíciles, porque una cosa es pelear contra un gusano y otra cosa es pelear contra el metabolismo perturbado del ser humano y contra Walmart, que allí lo que te venden es azúcar, sal y manteca, y Burger King y McDonald's y esa gente, que tú tratas de controlar enfermedades parasíticas. Los parásitos tienen también sus estrategias, pero como que nos entendemos mejor. Pero esto es humano contra humano, porque esto es el mercadeo de la avidez del humano por ciertos alimentos que escasearon a través de toda nuestra evolución, como sal, azúcar y grasa. Y entonces, porque tenemos esa avidez, yo te lo voy a dar, y te lo voy a dar baratito. Y así es que te doy un Whopper, doble carne, doble queso, doble tocineta, agrandado. Y al otro día te mandan el endocrinólogo. Bien.
Bueno, pues, entonces aquí terminamos este conversatorio. Queremos agradecer por su tiempo. Ha sido un placer. La verdad que ha sido un placer para nosotros, pues, ser testigos de todo el conocimiento que usted posee sobre el tema y sobre lo que es la historia, que muchos de nosotros ignoramos a veces porque pues, no se nos enseña. Exacto. Así que muchas gracias por su tiempo y espero no sea la última vez que podamos No, conversar. y allí en el tercer piso, a la orden, solamente les pido una cosa, que es que cuando lleguen a la puerta, toquen fuerte y me den como 15 segundos, porque ya yo estoy viejo y me toma tiempo levantarme y abrir la puerta. No se vayan. Muchas gracias. A ustedes.